cómo este convenio 169 de alguna forma se transforma en una especie de puerta por la cual fluye una trayecto, una cascada de conocimiento y de fuerza y de ganas de ser que constituye un verdadero desafío para una academia que ha estado largamente secuestrada en base, como parte de una especie de maquinaria productiva de conocimiento alejada de la gente. Entonces, en ese sentido, a mí siempre me pareció llamativo que desde una organización del trabajo se protegiera a comunidades indígenas. Entonces encuentro que entre los objetivos de la OIT no solo está promover el empleo, sino que proteger a las personas. Y es desde allí, desde donde surge esta posibilidad para la academia, y discúlpenme, voy a hablar sobre todo desde la antropología, porque no conozco demasiado suficiente el trabajo de la academia en otros ámbitos. Pero creo que muchos de los aspectos que vamos a tocar funcionan para todos estos ámbitos. Un aspecto importante es que el convenio 169 dialoga profundamente con todos los postulados en torno a los derechos humanos. Y entonces es en este diálogo donde se nos empieza a constituir en una obligación, no solo en una declaración de principios. En el articulado del convenio 169 hay un montón de tips, digamos, que nos permiten ver en qué parte podría actuar la academia aquí para facilitar estos procesos que son parte del convenio 169. Por ejemplo, que se asegurar que existen instituciones y mecanismos apropiados para proteger los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué son los derechos de los pueblos indígenas? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cómo se trabaja con esto? Aquí en Chile, que vemos que esto ha sido bastante tardío, vemos que en Chile recién en el 2008 se suscribe, no ha habido tiempo probablemente para que la academia tome un rol activo, y esto se ha visto reflejado en que las reglamentaciones que Chile ha tratado de darse para funcionar acorde al convenio 169 han sido bastante fracasados. Para la antropología hay una serie de desafíos que surgen a raíz de o por lo menos es posible visualizarlo a raíz de esto del convenio 169, como decíamos, la puerta para la cascada. En el fondo también demuestra que los tiempos están avanzando muy rápido en algunos sentidos. Entonces, hay que ir atrás en la antropología. La cuestión son las preguntas. Esas preguntas que tal vez por estar en un periodo post-dictatorial todavía no nos hemos atrevido a plantearnos como academia. El conocimiento, ¿al servicio de quiénes? ¿Cuál es el proyecto país en el que estamos trabajando o el que estamos propiciando como academia? ¿Cómo se conceptualiza el territorio? ¿Cómo aportar a la jerarquía en la toma de decisiones? Es decir, son preguntas grandes, son gigantes preguntas que hemos hecho como que no están, porque estamos al servicio de determinados modelos que prefieren funcionar en un cierto anonimato. Sí estábamos trabajando para un proyecto bastante hegemónico. Entonces la academia funciona para un proyecto país que funciona en términos de libre mercado, por ejemplo, o de toma de decisiones desde las élites, y no consulta a las gentes. Entonces, estas son preguntas básicas que deben estar antes de preguntarnos qué es una comunidad o cómo se consulta una comunidad, en qué consiste. En ese reclamo de los pueblos está surgiendo las preguntas fundamentales de la antropología. ¿Cómo se ejerce el poder? ¿Cómo se construye poder y conocimiento en nivel jerárquico? Es decir, no jerárquico, es decir, en comunidades. Porque significa que nadie manda a nadie, probablemente nadie manda a nadie. Sin embargo, hay reglas en que cada uno va cumpliendo su rol y en que se validan autoridades, pero no son las autoridades que se validan mandando, sino que se validan en un ejercicio de respeto, de afecto, de apego a ciertas formas tradicionales de hacer las cosas. Nos encontramos con que las historias quieren ser parte de un territorio y que la academia no ha tenido suficientes oídos. La emancipación en la toma de decisiones. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo podemos apoyar en la emancipación en la toma de decisiones? Dejar este Estado centralizado en que entre otras autoridades están también las autoridades académicas, validadas por todo este sistema académico de posgrado, etc.,
en que afortunadamente algunas comunidades han sabido entrar en ello, y que está basado sobre todo en formas escritas de trabajar la historia también. En la oralidad queda absolutamente ya desprestigiada por ser oralidad, como que no hay formas de hacerse cargo de la oralidad, porque está todo funcionando en un sistema de escritura. La autodeterminación está surgiendo como un derecho humano, la autodeterminación sobre la historia y sobre el ejercicio de la vida. Entonces, esto está en juego en este momento y la academia desgraciadamente participa poco de aquello. La academia, ¿a quiénes somos leales? ¿Para quiénes trabajamos? ¿Quién es nuestro patrón? En el caso de la ciencia y el conocimiento creemos que ha permanecido secuestrado prácticamente por la academia. En un marco general que privilegia la palabra escrita. Se escribe la historia oficial de cara a un verdadero aparato productivo centrado en las universidades, los fondos de investigación, las publicaciones ISIF y otros mecanismos. Hay aquí una necesidad de que sea un aporte a las políticas públicas en un modelo que naturaliza formas de uso de recursos y personas. Debería atenderse a que las ciencias sociales estuvieran al servicio de las comunidades. La apertura a las otras formas de establecimiento de relaciones comunitarias y autoridades tradicionales. El respeto a modos y tempos en la toma de decisiones. Hay que ir y consultar y estar con la gente y no decirle que tiene que resolverme su proyecto futuro cultural en 5 minutos. La ciencia y la academia deben estar constantemente revisándose en pos de ¿qué? De una ética. Finalmente somos todos indígenas. Un poco habitual que nuestras facultades interactúen. Creo que ese aislamiento de nuestras facultades es un problema particular de la Universidad de Chile que nos ha afectado específicamente en esta materia, digamos, en nuestra falta de competencia hasta ahora para generar un saber que sea socialmente utilizable en el plano precisamente de la implementación del convenio 169. Convenio, como ya dijeron, es parte integrante de nuestro sistema jurídico, en rigor desde el 2009, desde la ratificación del convenio, que es el convenio se suscribió en 1989, y que esto significa que tenemos obligaciones internacionales. Bueno, este convenio, la verdad, es uno de los hitos en el desarrollo de los derechos indígenas. Fue un hito en el sentido de que, bueno, en la larga historia de la Organización Internacional del Trabajo, y uno primero se pregunta qué tiene que ver la Organización Internacional del Trabajo con los derechos indígenas, y la verdad que surge esto de una preocupación de esta organización que fue creada antes de la Nación Unida, en el marco de la Sociedad de las Naciones, o Liga de las Naciones, para preocuparse por las condiciones de vida de los habitantes de todos estos territorios que estaban bajo dominio colonial o bajo el sistema de los mandatos. Bajo esas condiciones de dominio colonial, la preocupación de la OIT era precisamente ver cuáles eran las condiciones de esas poblaciones, mayoritariamente poblaciones indígenas de países del tercer mundo, que estaban siendo explotados para proporcionar un trabajo, digamos, en muy malas condiciones, que hiciera la riqueza de los países que tenían el control sobre sus territorios. Esto, sin embargo, va a ir cambiando conceptualmente. O sea, la Organización Internacional del Trabajo va a generar una primera convención, que es la convención del número 107, cuya enfoque principalmente va a ser la integración de los pueblos indígenas, o de las poblaciones indígenas, mejor dicho, dentro de las condiciones de vida de estos estados que estaban en proceso de descolonización. Pero no se hacía cargo de que los pueblos indígenas tienen formas de vida distintas y sobre todo que tienen instituciones y quieren tener instituciones políticas y sociales que son diferentes de las instituciones de los estados a los cuales están sometidos históricamente. El concepto de pueblos indígenas, que va a ser una innovación dentro del derecho internacional, en el sentido de que no solo son grupos demográficos de personas que tienen rasgos comunes como una cierta cultura, sino más bien precisamente son grupos orgánicos que tienen instituciones, que tienen una cosmovisión, pero que esa cosmovisión es estructurante, no es simplemente un rasgo de similitud entre individuos dispersos, sino que genera una sociabilidad que es diferenciada respecto del resto de las poblaciones en las que pueden estar inmersos. Esto quiere decir que genera un conjunto de derechos
que tienen que considerarse no solo como derechos que asisten a los individuos que pertenecen a esos grupos, sino que derechos de los cuales son titulares los colectivos, es decir, los pueblos como titulares colectivos de derechos. Las tres grandes innovaciones y tres grandes pilares que permanecen hasta ahora como sumamente relevantes de la arquitectura del convenio son, bueno, además de este reconocimiento de pueblos, son básicamente el derecho a la consulta indígena, que como les dije es un derecho colectivo, el derecho a las tierras indígenas, que se reconoce en este convenio, que todos los indígenas respecto de las tierras que han ocupado tradicionalmente debe reconocérseles sus derechos a esas tierras, y luego el derecho a la educación en su propia lengua, lo que hemos llamado después educación intercultural, bilingüe, digamos, o plurilingüe, algo que también fluye este convenio. El convenio tiene unas exclusiones, digamos, son las tres grandes innovaciones que dentro de lo que son la historia de los derechos indígenas van a marcar el desarrollo posterior del reconocimiento de estos derechos. El derecho de la consulta previa fue estructurado precisamente para que la relación entre los estados y los pueblos indígenas, en lugar de ser una relación de subordinación, se empezara a transformar en una relación de diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado. En este caso se trata de generar que los pueblos indígenas sean considerados como ciudadanos y las decisiones que se tomen respecto a ellos sean legítimas por el procedimiento con el cual se toman las medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos directamente. Y en este procedimiento tienen que ser involucrados los pueblos indígenas como colectivos de acuerdo a sus propias culturas, digamos, no forzados a jugar dentro de la epistemología y la forma de imperio del Estado, sino estableciendo un diálogo por lo tanto intercultural, donde los pueblos indígenas puedan hacer valer sus puntos de vista libremente respecto a las resoluciones que lo adoptan y así dotar de legitimidad para los mismos pueblos indígenas de estas decisiones. Y este procedimiento de consulta tiene que tener carácter previo, tiene que ser una consulta de buena fe, llevada a través de procedimientos adecuados y a través de sus autoridades representativas. Sacar una ley o administrativa, y esto hay que involucrar el concepto amplio de administración, no solo las medidas administrativas de la administración central, por ejemplo un reglamento, un decreto, una instrucción, un instructivo del presidente, sino todas las medidas administrativas, incluyendo la administración descentralizada y los entes públicos de la administración. Por ejemplo, las municipalidades también están sujetos a este deber en los términos de este convenio. El Estado puede tomar una decisión que se aparte de la decisión que quieran los pueblos indígenas. Ahora bien, esto no quiere decir que pueda hacerlo arbitrariamente, sino que el Estado tiene un deber de justificación reforzada porque se aparta las decisiones o el contenido de la decisión de la decisión que quisieran los pueblos indígenas en virtud de las mismas obligaciones que establece la consulta. Hay ciertas situaciones donde la consulta indígena es vinculante y esto lo estableció el mismo convenio 169, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, que es otro hito relevante, y la jurisprudencia sobre todo en materia del sistema interamericano de derechos humanos. Y esto básicamente tiene que ver con las situaciones de medidas o proyectos que involucran el desplazamiento de las comunidades respecto a sus hábitats y respecto de proyectos de inversión o proyectos en definitiva que tienen que ver con recursos naturales que afecten significativamente las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Como se trata de la consulta de un derecho colectivo, no es simplemente que llegue el Estado, haga un proceso de formación y los pueblos indígenas, los que participen en esas reuniones, ahí mismo tienen que decir lo que opinan. Como es un derecho colectivo de pueblos, los pueblos indígenas reciben esta información, generan un proceso de diálogo en el sentido de obtener más información respecto a los puntos relevantes y luego tienen que generar una deliberación interna libremente y de acuerdo a sus propias reglas, es decir, de acuerdo a su propio derecho consuetudinario, para luego entregar una opinión como pueblo respecto a eso. La consulta tiene que ser de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la consulta tiene efectivamente que generar un procedimiento en el cual las medidas o propuestas que se llevan a consultar puedan ser modificadas en el transcurso de la consulta. Si la consulta se lleva a cabo sobre hechos cumplidos, entonces no está siendo una consulta verdadera. Si existen, como en el caso de Chile, ambos tipos de autoridades, es decir, autoridades tradicionales junto a autoridades funcionales, por ejemplo, dirigentes de comunidad,
Ambos canales tienen que ser usados y cada uno de acuerdo a sus propias especificidades. Y aquí tiene que ver otro principio, que es el principio del carácter adecuado al procedimiento. Esto del procedimiento tiene que ser adecuado en términos culturales, no solo adecuado en términos a la naturaleza del objeto que se está consultando. Nosotros desde el Código Civil tenemos conceptos de esta naturaleza, como el principio de buena fe, que está en el Código Civil, el principio de autonomía voluntaria, los Códigos Civiles de 1857, principios que están en la Constitución, como el principio de igualdad, son principios que tienen ciertos significados, pero en cuya operativización no están suficientemente determinados para que digamos con claridad, bueno, ahora sí se aplica el principio, ahora no. Esto no significa que sean principios vagos, no significa que sean principios indeterminados, sino que para nosotros tenemos el concepto de que son principios que requieren de determinación. De hecho, ese es nuestro trabajo. El razonamiento legal consiste en determinar conceptos legales que no tienen una determinación previa suficiente. Entonces, nuestro país tiene la característica de tener una astringencia consulta. Esto en nuestro país no consulta, y las consultas que se han hecho son mínimas, si uno lo compara con experiencias como la de Colombia, donde se han hecho más de 600 consultas indígenas. Y por supuesto los colombianos siguen funcionando, a veces se quejan porque es demasiada consulta, pero ese, digamos, es un punto de referencia para que tengamos presente que nosotros no hacemos prácticamente ninguna consulta y por lo tanto no tiene justificación esto de que hay que flexibilizar los estándares de la consulta para no bloquear las inversiones. La verdad, no estamos haciendo prácticamente consulta alguna. Nosotros como Universidad de Chile en particular no hemos sido capaces de construir un saber que pueda reflejar primero cuáles son los contenidos adecuados que tienen que tener una reglamentación y por lo tanto cuestionar de manera efectiva estas malas reglamentaciones que se han implementado. Entre las ciencias sociales y los abogados no somos capaces de dialogar para establecer un criterio común y por lo tanto hacerlo valer como comunidad epistémica interdisciplinaria afuera. Han habido hasta ahora 3 procesos de reglamentación de consulta o de implementación y ahora viene la cuarta oportunidad, que es la reglamentación de la consulta indígena del Congreso. Si no tenemos un rol relevante ahora, bueno, el rol no solo que sea muy significante como universidad, sino el riesgo es que perdamos otra oportunidad para ahora sí reglamentar correctamente la consulta indígena en nuestro país. Muchas gracias. Quisiera en primer lugar sumarme a las palabras de los colegas anteriores de agradecer la oportunidad que nos brinda la Facultad de Ciencias Sociales de alguna manera de articular y de llevarnos a reflexionar de manera interdisciplinaria respecto de los desafíos que suponen no solamente el convenio 169, sino también cómo de alguna manera como universidad nosotros somos un actor que tenemos un rol y que tenemos una opinión. No solamente es relevante por el contenido del convenio, sino porque también es una señal potente de que el mundo está cambiando, de que la sociedad está cambiando y de que los pueblos indígenas se convierten también en actores sociales y en actores políticos. Uno de los principales contenidos del convenio 169 es su artículo 6, donde establece el derecho a la consulta y cómo los estados tienen el deber de generar procedimientos apropiados a través de instituciones representativas de manera de asegurar este derecho de los pueblos indígenas de ser consultados y de participar de manera activa en todas aquellas decisiones que les afectan. Pero también el convenio 169 a través de distintos artículos establece distintos deberes para los gobiernos. Todas estas especificaciones que hace el convenio son objeto de decisión de política pública. Y quizás aquí está uno de los temas en cómo se ha llevado adelante esas decisiones de política pública en el caso de Chile. Cómo de alguna manera los gobiernos deben generar instancias de confianza, generar climas de confianza con los pueblos indígenas, porque parte de una premisa, y que es la desconfianza histórica que estos pueblos han tenido hacia el Estado y el sentimiento de marginación que existe también respecto a estos pueblos de las decisiones de política pública que les atañen. Si uno piensa en el caso de Chile, la ley indígena, la ley 19.253, en su artículo 34, ya establecía un derecho o la obligación, de alguna manera, de los servicios de la administración del Estado y de las organizaciones de carácter territorial, cuando traten materias que tengan injerencia o relación con las cuestiones indígenas, deberán escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas que reconoce esta ley. Sin embargo, este artículo claramente no tenía el peso que le puede otorgar la ratificación de un convenio internacional como es el 169. Y por qué de alguna manera también en las demandas políticas de los pueblos indígenas en el caso de Chile estaba
la exigencia de cumplir con ese compromiso que ya se había asumido en lo que fue la campaña presidencial de Patricio Elwin. Durante los últimos tiempos, uno de los grandes dolores de cabeza de los gobiernos ha sido cómo llevar adelante los procesos de consulta y cómo de alguna u otra manera esos procesos de consulta se expresan o tienen una expresión en el entramado institucional que no necesariamente ha logrado responder a los estándares que establece el convenio y sin duda se ha convertido también en un elemento que tensiona la propia definición política y la acción administrativa de estas instituciones. La Universidad de Chile tiene que ser un actor que posicione temas en la agenda. Cuando hablamos de política pública y cuando las temáticas adquieren relevancia para convertirse o tener o ser sujetos de política pública, se requieren al menos dos elementos. Uno es uno con el que la universidad de alguna manera ha colaborado desde su nacimiento y tiene que ver con cómo aportamos una serie de datos objetivos que permitan relevar que hay temáticas que merecen una atención particular de los gobiernos. Y en ese sentido, sin duda que nuestras facultades, a través de distintos esfuerzos de investigación, dan cuenta de la necesidad de atender temáticas vinculadas a la vivienda, a la contaminación, al desarrollo urbano y sin duda también al rol que deben tener los pueblos indígenas. Pero esas temáticas no basta solamente con dar una evidencia objetiva de su problemática, sino que requiere que actores con poder incorporen en sus agendas esas temáticas para darles visibilidad de manera de que tengan mayor posibilidad de entrar a la agenda de decisiones. Y aquí hay un rol fundamental de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile, como sucede en otros países, las universidades son actores con poder y son actores con capacidad de posicionar temáticas en la agenda. En segundo lugar, la Universidad de Chile debe generar instancias y debe participar en el debate nacional y generar antecedentes y ser ejemplo incluso de la relación intercultural que de alguna manera debiera de reflejarse también en la sociedad. Un tercer elemento, yo creo que también quizás mucho más profundo que nos tensiona, tiene que ver con cómo reconceptualizamos, reentendemos, revaloramos lo que entendemos por un conocimiento válido, un conocimiento que se legitima. Sin duda que la universidad además tiene que ser un ente o un actor articulador de intereses, de los intereses de distintos actores de la sociedad. ¿Cómo se reorganiza? ¿Cómo revisamos, ¿no? Nuestros procesos internos? ¿Son interculturales? ¿Son respetuosos con esta diversidad? ¿Cómo están organizadas las facultades, ¿no? ¿Cómo llevamos adelante nuestros procesos de aprendizaje, nuestros procesos de docencia, nuestros procesos de investigación, nuestros procesos de contratación? ¿Conoce esta universidad cuántos académicos indígenas habemos en sus distintas facultades? ¿Sabe esta universidad cuántos estudiantes indígenas? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su realidad? ¿Cuáles son sus necesidades? Y nuestro personal de colaboración, nos vamos a adecuar, vamos a generar mecanismos de contratación, de promoción, de fortalecimiento de nuestro personal de colaboración sustentados en principios interculturales. Porque de alguna manera los cambios que supone el 169 también nos deben llevar a reflexionar en esa misma línea. ¿Cuántos directivos indígenas existen? ¿Qué instancias de poder efectivo tienen, ¿no? estos actores para cambiar y discutir en torno a la universidad? ¿Cómo respondemos a la misión de la universidad? Esta misión que se refleja en nuestras actividades de investigación, en nuestras actividades de docencia y sin duda en nuestras actividades de extensión. Y yo creo que aquí también tenemos mucho que hacer y mucho que aportar. Y creo que incluso también a propósito de lo que decía Nuria, no es solamente una responsabilidad de aquellos académicos que nos reconocemos como indígenas, sino que tiene que ver con cómo la universidad genera espacios y genera políticas para dar cabida a la discusión y a la inclusión de estos temas en sus distintas aristas. En el campo de la investigación creo que aquí sin duda tenemos que cuestionarnos lo que decíamos anteriormente respecto de las formas de hacer y generar conocimiento. Bueno, eso mismo de alguna manera también se tiene que reflejar en torno a nuestra relación con los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas hasta el momento han sido sujetos de nuestros proyectos de investigación. ¿Cómo respetamos la integridad de sus valores y sus prácticas? Yo creo que hoy día, más que nunca, se tensionan los mecanismos de generación y difusión del conocimiento y más que nunca debemos ser respetuosos, no solamente porque se nos exija a través de distintos mecanismos institucionales, sino porque nosotros también somos actores que culturalmente nos sumamos al cambio.
Y sin duda aquí yo creo que la Universidad de Chile tiene un desafío mayor, y es que en estos 172 años de vida hemos generado conocimientos estancos. No hemos logrado superar la administración de las facultades y cómo generamos investigaciones interdisciplinarias. En el ámbito de la extensión creo que aquí también hay un rol importante y tiene que ver con cómo también esta universidad repiensa y reentiende nuestras actividades de extensión. ¿Cómo nos vinculamos con la sociedad? ¿Cómo la sociedad se vincula con nosotros? Creo que desde la universidad tenemos un rol tremendo. El 169 no es un convenio que nos pase por el lado, muy por el contrario, es un convenio que nos lleva como universidad, como comunidad universitaria, como actor social, a replantearnos gran parte de nuestros principios, a replantearnos nuestro rol, a revisar cómo estamos llevando adelante nuestras actividades de investigación, de docencia y de extensión. Sobre todo, como bien lo dice la Comisión de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, debe existir una necesaria coincidencia entre lo que las universidades hacen y lo que la sociedad espera de ellas.